Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Apocalipsis y regresamos al capítulo 3. Vamos a comenzar hoy con el versículo 2, y aquí tenemos una carta de Cristo a la iglesia en Sardis, una iglesia protestante. Ahora, estas fechas que hemos mencionado no son fechas fijas, son nada más que fechas aproximadas, desde el año 1570 después de Cristo hasta aproximadamente 1800 después de Cristo. Ahora, la razón por la cual estamos dando estas fechas es que comienza con la reforma de Martín Lutero, y esto nos lleva hasta el comienzo de la gran era y esfuerzo misioneros en la historia de la Iglesia. Este es un cuadro del protestantismo y no es un cuadro muy lindo que digamos. El Señor no encuentra mucho aquí por lo cual elogiarnos. En realidad, Él le dice a esta iglesia, como vimos en el programa anterior, aquí en el versículo 2 de este capítulo 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este es un versículo tremendo. En vista de que el rapto puede tener lugar en cualquier momento, la iglesia tiene que estar alerta, vigilante. Sabemos que la fecha no ha sido señalada, y tampoco el período en el cual Él vendrá. Y la razón para esto es la siguiente. La iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando su venida, aguardando esa bendita esperanza. Amigo oyente, cualquiera puede prepararse para la hora sexta, pero nosotros todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Él dice que el protestantismo debe estar constantemente en alerta. Mencionamos en nuestro programa anterior que Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte. Es completamente inaccesible a no ser por un solo lugar. No está, como alguien se puede imaginar, sobre una gran roca. Toda esa zona está formada por un terreno aluvial. Quizá usted no pueda ver otro lugar como este donde hay tanta erosión del suelo como la que existe en Turquía. Esa es la razón por la cual el río Meandro no es de agua solamente, sino de apariencia de sopa, como dijimos ya en un programa anterior, que está llevando y está bajando tanta tierra, tanto sedimento, y esto ha llenado, enarenado completamente el puerto. Así es que después de 2000 años, el puerto al cual había arribado Pablo en su viaje misionero, ahora se encuentra a unos 10 kilómetros de la costa de Éfeso. Ahora, en Sardis también tenemos una erosión constante. Sir William Ramsay calculó que tenía una altura mucho mayor en la época de Pablo y de Juan, lo que haría de esto más impresionante de lo que es hoy y también más inaccesible. Y a pesar de todo esto, Ciro, el soldado medo-persa, en el año 549 pudo entrar a ese lugar porque la guardia se había dormido. Y luego los cretenses en el año 218 antes de Cristo fueron capaces de pasar a través de la guardia del lugar porque también estaba dormida. En ambas ocasiones fue capturada porque se había dormido la guardia. De modo que el Señor le dice a la iglesia que no se duerma, que esté vigilante, porque Él puede venir en cualquier momento. Y esta es una palabra de advertencia para esta iglesia. Y luego le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Las grandes verdades que fueron recobradas en la Reforma se están perdiendo en el presente. Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios. En su gran mayoría, la Iglesia protestante ha perdido eso. Y la doctrina de la depravación total del hombre, la mayoría de las iglesias, incluyendo muchas de tendencia conservadora, están mejorando y utilizando cosméticos en la naturaleza carnal del hombre, pensando que de una forma u otra uno puede presentar algunas normas y reglas y que uno va a poder vivir la vida cristiana. También la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida en su gran mayoría, y se ha introducido hoy un método legal que dice que debemos hacer algo para poder ser salvos. Estas son las cosas que caracterizan al protestantismo en el presente, y está muy lejos de la posición original. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas». Israel, como ya hemos notado, nunca fue un cuerpo constituido de la totalidad de la vida nacional. Siempre fue un remanente que se mantenía fiel a Dios. Así es que se nos dice de la iglesia, «Pero tienes unas pocas personas». A esto el Señor llamó su iglesia, y en el Evangelio según San Lucas la llama su manada pequeña. El protestantismo del presente tiene aquellos santos que aman la palabra, que son fieles al Señor aún en estos días, y ellos se mantienen firmes por la palabra de Dios. No se ocupan de actividades indignas y tampoco se entregan a actividades carnales.
podemos mencionar algunos nombres del pasado. El protestantismo ha tenido grandes hombres, y por cierto que vamos a dejar de lado a muchos, pero podemos señalar aquí a los líderes de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino se destacan, sobresalen de todos los demás. También tenemos a Juan Knox, ese gran hombre de Dios proveniente de Escocia. Luego tenemos a Juan Bunyan, ese gran bautista que escribió ese libro El progreso del peregrino, que fue un relato de su propia vida, porque Dios le salvó a él de manera maravillosa. Y luego tenemos a Juan Wesley, que fue el fundador de la Iglesia Metodista, y cómo Dios le salvó de una manera maravillosa y le utilizó de tal manera que los historiadores le adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución como la que destruyó a Francia, impidiéndole que llegara a ser una nación de primera clase otra vez. Y Wesley ha sido llamado el inglés más grande de todos. Él, por cierto, que hizo por su país algo que ningún otro inglés ha podido hacer. Luego tenemos a otro escocés, Juan Moffat, quien fue al África después de que David Livingstone llegara a su país. Guillermo Cary fue a la India. A éste le siguió un hombre joven, enfermizo, llamado Martín. El protestantismo ha tenido hombres que no se mancharon a sí mismos y fueron fieles a la palabra de Dios. Y creemos que hay muchos en el día de hoy que no nos atrevemos a comenzar a nombrarlos porque sabemos que cuando uno comienza a hacer algo así, siempre deja a uno que otro de lado o por fuera y no queremos hacer eso. Por tanto, no vamos a mencionar a ninguno de los que están vivos hoy. Pero, amigo oyente, el protestantismo ha tenido grandes hombres de Dios. Ahora, el romanismo, como pudimos apreciar, hizo lo mismo, aún durante la edad de las tinieblas. Pero eso no quiere decir que el Señor elogia el sistema. Personalmente, opinamos que el sistema del romanismo y el sistema del protestantismo, revelado en las grandes denominaciones, se han apartado de la fe, y para nosotros son las organizaciones que eventualmente traerán la iglesia apóstata, porque se han apartado de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego él menciona algo más en el versículo 5, y ese es un pasaje muy difícil de las Escrituras, porque nos dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». El vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca lo hace a causa de su propia fuerza o a causa de su propia inteligencia y habilidad. Luego dice lo siguiente, y esto causa el problema. «Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». En cuanto al libro de la vida, debemos decir que ya hemos considerado esto con anterioridad. Obviamente existe este libro, 2 libros. El libro de la generación de Adán, como se nos dice allá en Génesis capítulo 5, versículo 1. Todos nos encontramos en este libro, es el libro de la muerte. Luego tenemos el libro de la generación de Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Ese libro de la generación es una expresión un poco fuera de lo común. Solamente ocurre en relación con Adán y en relación con Cristo. Y el libro de la generación de Jesucristo es el libro de la vida. Y creemos que uno llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. Ahora esto hace que nos preguntemos, ¿es posible que uno esté incluido en el libro de la vida y que luego sea borrado? ¿Pierde uno la salvación? Bueno, amigo oyente, si eso es cierto, entonces el Señor Jesucristo nunca debió haber dicho que Él les da a ellos vida eterna y que no perecerán jamás. Y una y otra vez tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Bueno, permítanos leer una porción de una declaración que hizo el doctor Juan Waldrich en un libro sobre el Apocalipsis. Es una explicación muy buena. Él dice, algunos han indicado que no hay una declaración explícita aquí de que cualquiera puede tener un nombre borrado, sino en su lugar se tiene la promesa de que su nombre no será borrado, a causa de su fe en Cristo. Esta implicación, sin embargo, es de que tal es una posibilidad. Basándose en eso, algunos han considerado esto no como una lista de aquellos que son salvos, sino como una lista de aquellos por los cuales Cristo murió, es decir, toda la humanidad que ha poseído vida física. Cuando estos llegan a la madurez, se enfrentan con la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo. Entonces, sus nombres son borrados si ellos no llegan a recibir a Cristo como su Salvador. Mientras que aquellos que así aceptan a Cristo como su Salvador son confirmados en su posición en el libro de la vida, y sus nombres son confesados ante el Padre y los ángeles celestiales.
Hasta aquí la declaración del Dr. Waldridge. Ahora pensamos que esta es una interpretación muy buena y bien fundada. Existen otros puntos de vista de que en Apocalipsis se le da mucha importancia a este libro. Hay 6 referencias más a este libro de la vida. Hablaremos de esto cuando lleguemos a ellos, especialmente a la última, que se menciona ya en el capítulo 22. Algunos han identificado a estos 2 libros en Apocalipsis como el libro de la profesión y el libro de la realidad. Ellos mantienen que los nombres son borrados del libro de la profesión, pero no del libro de la realidad. Otros, por su parte, han sugerido que todos los nombres son colocados en el libro de la vida al principio, pero que algunos son quitados. La falta de decisión o el rechazo de Cristo de parte de una persona causa que su nombre sea quitado en el momento de su muerte. Estos 2 puntos de vista presentan objeciones serias, al mismo tiempo que tienen buenos puntos que los elogian. Así es que lo vamos a dejar aquí. Estamos seguros de que el pensamiento completo aquí es sencillamente este, de que es sorprendente de que cualquiera en Sardis llegara a ser salvo, pero había algunos de los cuales él dice que sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Él no dijo que cualquiera había sido borrado. Aún en Sardis, donde ellos pensaban que no iban a ser salvos, algunos lo serían. Es como esa historia que contamos en cierta ocasión de una persona que va al cielo, y cuando llegó allí se sorprendió de ver a otros en ese lugar, pero lo que realmente le sacudió a él fue que nadie esperaba que él estuviera en el cielo. Bueno, amigo oyente, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no creemos que después que usted haya sido salvo, pueda llegar a perder la salvación otra vez. Ahora el versículo 6 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Nuevamente debemos decir que este oído es aquel que ha sido untado o ungido, y es el que necesita oír la voz del Espíritu enseñando a través de la palabra de Dios el mensaje de Cristo a través de su iglesia hoy. Y llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Y esto es lo que nosotros llamamos la iglesia revivida. Esta es la iglesia que ha vuelto a la palabra de Dios, y creemos que esto está ocurriendo entre los protestantes, así como también entre los católicos, ya que nuestra correspondencia nos indica que grandes cantidades de personas están volviéndose a la palabra de Dios. Hay un movimiento en esa dirección. Nuestra correspondencia nos indica que en todas partes del mundo hay gente que están deseando escuchar la palabra de Dios y tiene hambre por ella. Esta es la iglesia en Filadelfia. Ahora debemos decir algo en cuanto a esta iglesia. La ciudad era una ciudad pequeña, todavía existe en el presente, una pequeña ciudad turca, podríamos decir, bastante próspera. Se encuentra en el interior, quizá tan adentro en el país como cualquier iglesia de que sepamos, con la excepción de Laodicea y Colosas. Colosas es probablemente la que está más al interior, más adentro de todas. Pero como dijimos, esta iglesia de Filadelfia se encuentra bien en el interior, y era como una colonia griega que se encontraba en esa área de Anatolia que los griegos, por supuesto, consideraban pagana. La palabra que los griegos utilizaban entonces era bárbaro en aquellos días. Ahora este lugar se encuentra a unos 200 o 250 kilómetros de la costa, por cierto, desde Izmir o Esmirna, o aún más lejos de esto desde Éfeso. Esta es una iglesia, junto con Esmirna, para la cual el Señor Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condenación. ¿Por qué? Porque había vuelto a la palabra de Dios, y es interesante notar que las 2 iglesias a las cuales Él no condenó, hay algo que todavía existe, aunque la iglesia ya ha desaparecido. Sin embargo, en Filadelfia existe algo que es muy interesante, de lo cual queremos contarle algo en nuestro estudio. En primer lugar, existen las ruinas de una iglesia bizantina que revela que el cristianismo estaba vivo en esa zona hasta el siglo XII o XIII, y que la gente que cuida de esa zona debe ser cristiana. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él pudo visitar esa zona y se encontró con algunas personas con las cuales no pudo conversar, pero a través de la generosidad de ellos, de la bondad que demostraron, podían comunicar algo del amor cristiano. Ahora, en esa zona existe una columna. Hay muchos que señalan esto indicando que allí había en una ocasión un gran anfiteatro. No está allí ahora, ha sido destruido completamente, y lo único que queda es esa columna, y está oculta entre los árboles. Ahora la pregunta surge de ¿por qué hizo eso el gobierno? Bueno, le diremos por qué, amigo oyente.
porque allí habían dado muerte a todos los creyentes de Filadelfia, y ellos prefieren que usted y yo nos olvidemos de esto. Pero esa iglesia en el siglo XIII era una iglesia misionera y testificó por Cristo. Esa es la iglesia que honró la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, con este mismo asunto en nuestro próximo programa, cuando consideraremos el mensaje del Señor Jesucristo a esta iglesia en Filadelfia. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el contenido de ese mensaje que está comprendido en los versículos 7 al 13 y lo estudie detenidamente para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.